Hola, hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Empezando un domingo 19 de julio del 2020, vamos a brindar una serie de asesorías online a lo largo del tiempo. Hoy domingo familiar, vamos a poder realizar algunas asesorías y respuestas a las preguntas que han estado haciendo muchas personas. Para eso hacemos este video, ¿no? Espero que se escuche. Vamos a ver. Entonces, buenos días. Buenos días, mi nombre es Pedro Yupanqui, abogado con 20 años de experiencia, conciliador, árbitro, escritor y de todo. Entonces, el día de hoy, domingo, vamos a ver temas familiares, un tema de derecho de familia. Vamos a abordar este primer tema con lo que es los alimentos. ¿Qué son los alimentos? ¿No? Siempre es cotidiano que tengamos una demanda de alimentos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Los alimentos, bueno, es un derecho del alimentista, de un menor y de una cónyuge para poder percibir una remuneración. Esta remuneración surge ante un estado de necesidad. Generalmente en las estadísticas encontramos que las mujeres son las que se hacen cargo mayormente de sus menores hijos, y también se encuentran en las estadísticas de que las madres dejan sus trabajos o dejan de realizar labores comerciales cuando quedan embarazadas, ¿verdad? Y entonces se ocupan de sus hijos, desde el embarazo hasta que van naciendo, van creciendo. Y muchos de los padres son los desentendidos, ¿no? Entonces, esta pensión de alimentos encuentra ese estado de necesidad para la subsistencia de un menor, en este caso de un menor, y para poder brindarle un quantum económico para que pueda subsistir dicho menor. Esta demanda es muy cotidiana aquí en el Perú, en Lima, Perú. Estamos constantemente con los inicios de un juicio de alimento diariamente. Con esta cuarentena han cambiado las cosas, ahora tenemos un nuevo proceso, es el proceso con un inicio digital, ¿no? Con un mesa de partes electrónico. Pero la demanda sigue siendo la misma, las leyes siguen siendo las mismas. Se sigue utilizando el Código Civil, la Ley de Niños y Adolescentes y el Código Procesal Civil. Entonces se está utilizando el proceso único. Todo se está llevando a través de un juzgado de paz letrado, y en este juzgado de paz letrado las personas interponen una demanda, sea electrónica, ¿no? La pregunta en estos momentos podría ser, ¿necesitamos de firma del abogado en una demanda? La respuesta es que la ley ha dado una respuesta facultativa. Puede utilizarse firma de abogado y puede que no. Para ello está en la red un formato, un formulario de demanda de alimentos. Entonces las personas pueden iniciar su demanda de alimentos. Pero el sistema nuevamente, al ser un mesa de partes electrónico, entonces se vuelve un poco difícil volverlo al PDF e incorporarlo a estos sistemas. Pero no enerva de que las personas, los usuarios, las señoras, madres de los alimentistas, puedan incorporar su demanda sin necesidad de abogado. Sin embargo, los abogados absolvemos y podemos plantear algunas defensas mayores, ¿no? Impugnaciones, quejas, recursos. Entonces podemos patrocinar mejor la conducción de un proceso. Entonces, alimentos nace ante un estado de necesidad del menor. También dijimos del cónyuge, sí, cuando las personas están casadas y hay un matrimonio vigente y las personas se deben recíproco alimentos, ¿no? ¿Qué son los alimentos? Ya dijimos, es un quantum económico
que corresponde ante un estado de necesidad. Entonces, si la madre en este caso deja de trabajar, no tiene economía para subsistir y para dar de alimentos a su hijo o para sí misma en caso de ser cónyuge, puede demandar por alimentos. Tendría legitimidad para poder hacerlo. Y de esta forma tendría que adjuntar algunos documentos. Estos documentos que tendría que incorporar son desde la copia de su DNI, acta de nacimiento del menor, acta de matrimonio, de ser el caso, algunos documentos que correspondan a los gastos de escolaridad, enfermedades, algún tema de... vamos a ver. Gracias a todos los que están escuchando. Si hay algunas preguntas, vamos a ir respondiéndolas. Vamos a ver. Bueno, gracias por los saludos. Ya, hay alguna pregunta. Dice, doctor, cuando están casados y deciden separarse, ¿con quién se queda el menor? Es una buena pregunta. Entonces, el menor tiene que quedarse con la persona más idónea, con la persona que corresponda. La ley señala que desde que nace hasta los 3 años tiene la mayor importancia de esa tenencia la madre. Pues presumimos que la madre es la persona más idónea por el estado de lactancia, ¿no? Y porque es la madre. Sin embargo, hay exclusiones, ¿no? Hay causales de suspensión y extinción de la patria potestad, la cual varía la tenencia al padre. ¿Por qué? Porque si incurre en este tipo de causales como conductas deshonrosas, conductas adictivas, tiene violencia, genera violencia, irrumpe el crecimiento correcto, el desarrollo del menor, entonces puede pedir la otra parte la suspensión o extinción de la patria potestad para que pase la tenencia al padre, ¿no? Entonces puede irrumpirse desde que nace hasta los 3 años, quitar la tenencia a la madre, siempre y cuando la madre incurra en estas causales y tenga prueba de que es una persona que se desentiende. En la experiencia he tenido pruebas de que las madres ya tienen otras parejas, otros hijos, se encuentran todavía dentro de un matrimonio y encima a los hijos de la primera relación los tienen abandonados con los abuelos, ¿no? con la familia. Y eso ha sido constatado policialmente, se tiene como testigo a las mismas familias y entonces se encuentra debidamente probado para obtener esa suspensión o extinción de la patria potestad y hacer una variación de tenencia. Como estamos hablando ahora de los alimentos, ya hemos entrado un poco a la tenencia, todos estos temas, todas estas pretensiones están interrelacionadas, ¿no? Entonces, siempre he dicho esto, escuchen, donde hay ley, hay conflicto. También he dicho esto, donde hay personas, siempre va a haber conflictos. Entonces, hemos hablado de un demandante, un demandado. Generalmente el que demanda es la mujer en un proceso de alimentos, ¿no? Y el demandado es el papá para que cumpla la asistencia económica de alimentos. En una tenencia, ¿quién pide la tenencia? Generalmente es el papá, ¿no? Porque quiere que pase el menor a su círculo familiar y la demandada sería la madre. Debidamente demostrado, procedería a esa demanda. Si no tiene prueba alguna, simplemente el juez no se hace problema y mantiene la situación de hecho. Es decir, con quien está el menor se quedaría. Y si hay el tema de es mi hijo y me lo llevo, ¿no? Entonces uno es pasible de sustracción de menor. Y esa sustracción de menor es una denuncia, empieza policialmente y después se inicia la investigación fiscal e inicia el proceso penal por sustracción de menor, donde hay sanción de pena privativa de libertad y reparación civil.
Hay otra pregunta, doctor. Yo trabajo, así que dejo a mi menor hijo con mi mamá. ¿Este es un motivo para que me quiten la tenencia de mi hijo? No es suficiente. No. La respuesta es que si dejas con tu mamá, pero no tienes una conducta deshonrosa, encima estás trabajando para subsistir a tu hijo, la familia se entiende la esfera familiar en este caso de la madre, ¿no? Entonces no es una causal para poder quitar al hijo. Muchos casos me llegan en los que los papás se enervan, o las mamás, también hay mamás ausentes, y se enervan que el hijo que está en el poder de la otra parte mantiene a los hijos con las uñitas sucias o no los han bañado y se les nota por aquí cochinito y ya lo consideran violencia familiar y ahí ya estamos entrando a esta pretensión de violencia familiar y consideran de que entonces hay un abandono y se exacerban los ánimos pretendiendo forzar una figura de violencia familiar a algo que son pequeños descuidos que son subsanables inmediatamente, que no necesitan de un proceso judicial para ser subsanados, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor consejo de las personas que están separadas, ¿no? El mejor consejo es que si el tenedor del menor, ¿no? Quien tiene al menor, si no puede cubrir con todos los requerimientos de limpieza, de atención, de estudios, para eso está la otra parte. Y la otra parte, en los momentos de calidad, en sus visitas, tiene que cubrir lo que falta. Si el pequeño está con las uñas sucias, la otra parte tiene que lavarlas. Si no ha hecho sus tareas, eso no es violencia familiar. Hay que enseñarle y darle tiempo. No hay que pretender que el ausente, sea padre o madre, el ausente quiera tener solo el goce de un niño, de un menor perfecto, perfectamente cuidado. No. Donde estamos siempre va a haber conflicto, van a haber... Ahora, la persona que es tenedor de un menor tiene mucho trabajo que hacer porque tiene que subsistir, tiene que atender los momentos de su vida familiar. Entonces, ¿qué sucede? Nunca va a estar... un niño, un menor, nunca va a estar exacto para una entrega, para un régimen de visitas. Si no, eso se llamaría, estaríamos maquillando al menor para poder entregarlo y que no diga nada del ausente. No, siempre van a haber observaciones y uno tiene que cubrir las observaciones. Lo que sucede acá en nuestro Perú es que al ser muy conservadores, somos muy conflictivos. Buscamos que las cosas sean lo más correctamente posible y no pensamos en soluciones y no pensamos en cubrir lo que falta, ¿no? Y eso es lo que les estoy diciendo. Si encuentran que algo falta, cúbranlo ustedes, ¿no? El ausente tiene que cubrir lo que falta, ¿ya? Entonces, va a minorar la animosidad de las partes y vamos a encaminarnos a mejorar una relación de separados frente a un menor. Tenemos otra pregunta. Doctor, mi ex ya tiene nueva pareja y no me gusta que los días en que él lo lleva lo esté presentando a su nueva pareja. Claro que sí. Vamos a hablar desde un inicio. Hemos visto alimentos, algo de tenencia y algo de violencia familiar. Pero todo nace por la pareja. Es decir, en algún momento, esta pareja, varón y mujer, se quisieron, se amaron. O tuvieron un momento amatorio que los vinculó, ¿no? Con un hijo. Listo. Seamos honestos. Entonces, producto de una relación sexual, nace un hijo. 1, 2 o 3 hijos. El caso que sea. Pero nuestra situación de ser humano, somos muy conflictivos, no todo lo que me gusta no le gusta a la otra persona y finalmente uno se separa. Entonces, al final de este video vamos a dar algunas pautas para evitar de ser
tan animoso, tan conflictivo en las relaciones de pareja. Sin embargo, esta pareja se separó y al separarse, una de las primeras cuestiones a discutir es el menor, con quién se queda. Entonces tenemos la costumbre de que el menor siempre se queda con la madre y se queda con la madre. Ahora, la queja es de que, ¿qué pasa ahora que se han separado? La nueva persona está teniendo una pareja nueva, ¿no? Y el ausente no le gusta. No me gusta que esté saliendo con otras personas, que esté publicándose en Facebook con fotos con su nueva pareja y el menor, nuestro hijo, ahí en medio. Es un tema delicado, porque primero analicemos lo correcto. Lo correcto es de que si uno se separa y no tiene ningún vínculo matrimonial, puede rehacer su vida. ¿Ah? Si tiene un vínculo matrimonial, no puede rehacer su vida así nomás, porque si no estaría incurriendo en posibilidades de adulterio. ¿Ya? Entonces, pero en este caso, una pareja sin vínculo matrimonial, ambos tienen esferas de privacidad y en sus esferas de privacidad puede uno tener nuevas parejas. Pero esa esfera de privacidad uno mismo lo quiebra porque ya no es privado, ya lo publico en Facebook o me doy a conocer a través de otros medios o a través de chismes de que ya tengo pareja y entonces el ausente se enerva, pierde los papeles porque de algún modo su hijo tiene que estar solo con su madre. Y no es así. Puede tener una nueva relación, puede rehacer su vida, pero no tiene que quebrar la esfera de privacidad. Tiene que guardar un respeto para el menor hijo. Y toda situación de nueva pareja se hace de la puerta de la casa a la calle, porque el menor tiene todavía que resguardar su desarrollo biopsicosocial que corresponde a poder entender a su corta edad que es víctima de una separación de padres. No lo entiende y encima tener a una persona desconocida que digamos que la madre haya decidido estar con un joven que sea buena persona, no está mal, pero presentarlo de una vez al menor y tener situaciones de amoríos no es correcto, pero tampoco es causal de violencia familiar. A veces pensamos de que ya esa situación es causal de violencia familiar. Tengo todas las fotos en el Facebook, las he impreso y aquí está la prueba, decimos, ¿no? Y entonces traen aquí al consultorio todas esas pruebas, iniciamos la denuncia de violencia familiar y termina por archivarse porque no hay más nada. La violencia familiar, acá entramos ya a este tema, violencia familiar, antes era solamente física y psicológica. Física a través de agresiones y a través de agresiones, palabras, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situación de control, humillaciones, amenazas. Y los golpes que son en diferentes partes del cuerpo, que dejan marcas, dejan golpes, huellas, ¿no? Los jaloneos, cabellos. Entonces ahí hemos visto violencia física, que es todo lo manifestado en el cuerpo, y psicológica, las humillaciones, los desprecios, las burlas, las ironías también, las humillaciones. Entonces todo lo que menoscabe la autoestima es una violencia psicológica. Pregunta, ¿que presente a una nueva pareja será causal de violencia física psicológica? No, pero le molesta, ¿no? Entonces, esa molestia del ausente ante esa nueva situación es un aspecto moral. Ahora, tiene que haber la mejor de las comunicaciones para que pueda comunicarse con la madre del menor. Ahora, esta situación no solo ocurre con la madre cuando tiene nuevas parejas, sino que también sucede a la inversa, ¿no? Cuando el papá es el tenedor del menor y tiene nueva pareja. O tal vez no tiene ni al menor, pero tiene nueva pareja y entonces la madre dice, y todo el dinero se la da a la nueva pareja, ¿no? Y no nos da nada a nosotros.
Entonces, estamos en un mundo muy conflictivo en este tema del derecho familiar y tenemos que reubicarnos, ordenarnos para poder cumplir nuestras responsabilidades. En esta violencia familiar ya no solo es violencia física y psicológica, se han añadido dos más. Entonces tenemos ahora la violencia sexual y la violencia patrimonial. Y ahora son cuatro. Entonces, dentro de la violencia sexual tenemos todo lo que son las agresiones ante el pudor, ante la... Ya está. Creo que hubo un corte. Ya está. Ahora sí. Entonces, toda la violencia de índole sexual corresponde a los delitos de violación sexual, actos contra el pudor, actos que no implican penetración o contacto físico. Y esta denuncia de violencia familiar tiene dos procedimientos. El procedimiento de violencia familiar, que va a terminar con una resolución que ordena el cese de las agresiones, el cese de las comunicaciones, terapias psicológicas y posiblemente algunas medidas cautelares como una variación de tenencia o suspensión del régimen de visitas, ¿no? Pero también se va a variar a un proceso penal. Se oficia a la fiscalía y se apertura el posible proceso de violación sexual, actos contra el pudor que corresponda. Antes de pasar a la tercera, al cuarto tipo de violencia familiar, vamos a responder una siguiente pregunta. Doctor, llevo con mi ex separada ya 5 años, pero aún seguimos casados. Y él con su nueva pareja se han comprado una casa. ¿Esa casa me pertenece a mí? O sea, entiendo, claro, siguen casados, ya están separados hace 5 años y se han comprado una casa. Listo. Dando respuesta a esta interrogante, todo conflicto, escuchen bien, todo conflicto surge porque tomamos decisiones desordenadas. Lo correcto es que si vas a empezar una nueva relación, termines bien la primera relación. ¿Y cómo se termina? Se termina, si hay matrimonio, hay que divorciarse. Así que exhorto a todos ustedes, sea padre, madre, ausente o tenedor de un menor, que siempre tengan el buen ánimo de conciliar y eliminar su divorcio, disolverlo. Para eso tenemos centro de conciliación. Acá hay centro de conciliación. Podemos pactar los alimentos, la tenencia, régimen de visitas, separación de bienes, para efecto de tramitar un correcto divorcio, ¿ya? Un divorcio pacífico. Todo esto demora 3 meses. Después de obtener el divorcio, puedes adquirir todas las propiedades que tú quieras, todo a nombre de cada uno, ¿verdad? Porque ya no tienen vínculo matrimonial. Entonces, eso es lo correcto. Pero ¿qué sucede ante esta pregunta? No han disuelto el vínculo matrimonial y encima el varón es el que ya tiene nueva pareja y encima adquiere una casa. Esa casa, la cónyuge dice, esa casa me pertenece. Bueno, tendríamos que hacer un análisis registral primero si llegó a inscribir esa propiedad a nombre del matrimonio. Si llegó a inscribirlo, sí te corresponde. La inscripción registral es el perfeccionamiento del acto jurídico de la adquisición de un terreno, de una propiedad. Entonces, si está como cónyuge en un asiento registral, ¿no? O sea, el señor y su cónyuge allí, entonces sí te corresponde. Y podemos tomar acciones civiles ya para poder obtener lo que te corresponde en propiedad. Podemos hacerlo también a través de un proceso de divorcio o a través de una negociación sin necesidad de esperar tanto tiempo en un proceso de divorcio. Sin embargo, tenemos que hacer las cosas lo más correcto, como les estoy diciendo, ¿no? Entonces, disolver el matrimonio. Y esta nueva pareja, en este caso,
la nueva pareja que no es casado con el señor, posiblemente ese terreno no lo ha puesto al nombre del matrimonio, tal vez lo ha puesto a nombre de la señora. Ujú. Y eso se considera, pues, la tomaría como un testaferro, es una forma de proteger sus nuevas adquisiciones. Eh, Tú podrías pretender algo de un terreno que no está a tu nombre, no se puede, pues es propiedad ajena. Ahora, que estén ellos de enamorados o que tengan una relación, posiblemente ya es una relación que es más formal. Y si es más formal, entonces hay que disolver el vínculo matrimonial inicial. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias a todos los que están escribiendo y preguntando, que están ayudando a que esta asesoría tome forma y podamos tener más días de asesoría en diversos temas. Esta pregunta dice, una consulta, ¿hasta los cuántos años se puede pasar manutención de alimentos y qué puede hacer para cortar? Ya, listo. Bueno, tenemos una especie de vacío procesal en cuanto a terminar un proceso de alimentos. Como que los jueces no terminan el proceso de alimentos cuando ya el menor ya deja de ser menor. Es decir, una de las causales de extinción de la minoría de edad es tener mayoría de edad. A los 18 años ya se extingue el estado de necesidad, pero se prolonga hasta los 28 años, cuando acredita continuidad desde los 18 años y estudios superiores. O esta continuidad con estudios superiores se va hasta los 28 años. Y si encima tiene una discapacidad para poder trabajar, para poder mantenerse a sí mismo, entonces puede ser hasta de por vida, ¿ya? Pero hay que ser consciente, hay muchas personas que no estudian. ¿Qué son estudios superiores? Estudios superiores es universidad, no es estudios técnicos. Y además, algunos después de los 18 años descansan hasta los 20 años y en los 20 años recién estudian en universidad, pero no hubo continuidad. Entonces, ¿qué hace la persona que ha estado pasando alimentos durante tanto tiempo? Lo que tienes que hacer es dar cuenta al juez a través de tu abogado, un escrito, ahora todo digital, se le envía la situación de hecho. El menor acaba de terminar su estado de necesidad porque es mayor de edad y a su vez ya no cursa estudios superiores. Y si no tiene estudios superiores, encima ni tiene continuidad, solicito la separación del proceso de la madre y se suspenda el proceso. Se suspende. En la realidad procesal, los jueces no archivan definitivamente el caso. ¿Saben cómo se extingue el proceso de alimentos? A través de un proceso aparte de demanda de extinción de pensión de alimentos. Y así quiere el juez del proceso de alimentos, quiere que otro juez saque una sentencia de extinción, se incorpora y ahí recién se archiva tanto el proceso de alimentos como el proceso de extinción de alimentos. Es una burocracia nuestro sistema, pero sí posibilita que podamos extinguir nuestros procesos. Por otro lado, que el artículo 2001 del Código Civil señala los plazos de prescripción y hay un plazo de prescripción de la pretensión de alimentos. Entonces vamos a ver otra pregunta. Doctor, una consulta. Mi mamá murió el año pasado y ella hizo su sucesión intestada de su papá, que falleció hace 2 años. Y ahora su hermano, mi mamá, quiere que le dé su parte de la casa de mi abuelito. Ya, a ver, entonces tenemos que ha fallecido, hay una sucesión intestada y hay una persona, están llegando más preguntas, hay que estas dos todavía, y ahora, y su hermano de mi mamá quiere que le dé su parte de la casa. Bueno, señores, espero
poder ayudar con la asesoría. Cuando hay casas, hay conflicto. Y más aún si no pusimos en orden nuestra propiedad. Si yo estoy a punto de morir, debo dejar en vida mi propiedad a través de un anticipo de legítima. Si caso contrario, mi propiedad sigue siendo mía y yo me morí y no ordené la sucesión. Por eso se tramita una sucesión intestada. Y de ahí aparecen los nuevos conflictos. Adivinen quiénes son los conflictivos. La misma familia, los herederos. Y los herederos van a querer tener ganancia, van a querer tener parte de esa propiedad. ¿Y esa propiedad realmente les corresponde? Lo correcto es que si es un heredero, sí le corresponde, ¿ya? Entonces, habrá que negociar qué parte te corresponde o negociar así a través de un centro de conciliación, negociar tal vez lo que te corresponde te lo doy en dinero y yo me quedo con la casa. Y no hay problema si uno lo valoriza. Pero, ¿qué pasa si solo quiere tener la casa y yo quiero estar allí? Si corresponde a ser heredero, le tendremos que negociar qué parte le corresponde. Tal vez no quiere dinero y si quiere parte física, ¿no? Bueno, si suceden estas cosas, tenemos que buscar la mejor solución para poder brindar la paz a alguien. Generalmente en dos partes, ¿no? Demandante-demandado, uno considera que el demandado es el malo y el demandado considera que el otro es el villano. Entonces, si somos racionales, ambos se consideran enemigos. O ambos son buenos o ambos son enemigos. Entonces, hay un conflicto que discutir y que la solución es solamente dar a cada quien lo que le corresponde. Y lo que acabo de decir es el concepto de justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde en lo justo, en lo correcto, siempre y cuando te corresponda. Bueno, ahí creo bastantes, ¿no? A ver, acá estamos. Entonces, espera, sí, acá ya lo tengo las preguntas. Muchas gracias a todos que están preguntando. Espero les sirva. Este video va a quedar grabado si es que quieren pasarlo, escucharlo de nuevo. Y vamos a tener otros momentos de asesoría de otras materias y los domingos van a ser domingos familiares, ¿ya? Bueno, entonces tenemos, para completar lo de la propiedad y de la sucesión, en el caso de que haya acuerdo, podemos, sin proceso alguno, a través de un centro de conciliación o de frente a una notaría, hacer la división y partición, ¿ya? Entonces, de esa forma solucionan todo. Le da lo que le corresponde y tú te quedas con lo que tienes y acabó. Si esa minuta, ese contrato no procede, entonces tenemos que hacerlo vía conciliación y si no, ya está listo para hacerlo vía judicial. La vía judicial es que un juez, un tercero ajeno a la relación jurídica, o sea, un juez, tenga que decidir por ustedes. Pero si uno es sensato y sabes dar lo que corresponde a la otra persona, no vamos a necesitar de jueces, ni de abogados, ni de conciliadores, porque las personas van a poder dar solución a sus conflictos. A ver, tenemos una pregunta anterior antes de pasar a la siguiente. Dice, doctor, si un matrimonio duró menos de un año, ¿cómo hacer para el divorcio? Buena pregunta. Nuestro sistema burocrático sí te da las opciones para la salida de un divorcio, pero demora tanto que no es recomendable. Comencemos. Código Civil, artículo 333, señala las 13 causales de divorcio, ¿ya? De separación convencional y divorcio. Y dentro de las causales tenemos varias, ¿no? Toxicomanía, alcoholismo, homosexualidad sobreviniente, separación de hecho por más de 2 años si es que no hay hijos y 4 años si es que hay hijos, ¿no? Adicciones, adulterio, ¿no? Entonces, esas son las causales de divorcio. Si tu matrimonio tiene 1 año, puedes optar por una de estas causales para poder solicitar el divorcio, pero lamentablemente nuestro proceso judicial demora como 4 años la primera instancia. Esperemos que estos sistemas electrónicos lo hagan más rápido. Pero en la realidad física demora 4 años. Es terrible. Y si la otra parte apela, tenemos 2 años asegurados. Entonces, ¿qué es lo mejor, señor, que mantiene un matrimonio
todavía por un año. Si no hay hijos, hay que esperar un año más. Mantengan la buena comunicación, no se peleen, porque si no, no van a firmar los documentos que tendría que darles. Yo les doy una serie de documentos, todos firman porque es de mutuo acuerdo y el divorcio sale en 3 meses, pero en 3 meses después de los 2 años. Entonces habría que esperar, lamentablemente, porque no te aconsejo el divorcio por causal, porque terminas peleado y demora más. Siguiente pregunta es, pero ¿cómo salgo de acá? Gracias. Dice, buenos días, tengo una demanda por agresión al papá de mis bebés, pero él no me ayuda económicamente con lo suficiente. Esa demanda me afecta en algo si lo demando yo a él para que pase a los niños. Ya. Hay una demanda de agresión, una de violencia familiar preexistente. Ya sabemos de que tenemos 4 tipos de violencia familiar: física, psicológica, sexual y patrimonial. Y acá estamos hablando justo del último tipo de violencia, que es la patrimonial, que es la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación de objetos, documentos, bienes, que es el no pago de la pensión de alimentos. Entonces esa violencia patrimonial puede demandarse al juzgado de familia para que haya una pensión de alimentos inmediata. Sí se puede. Pero yo tengo una demanda de violencia familiar porque, no sé, le arañé, le golpeé hace mucho tiempo. Eso no enerva en nada. Porque lo que tú persigues como pensión de alimentos para tu menor es un estado de necesidad del menor. Y la persona, el tenedor del menor, tiene que actuar como tal, como representante de su menor. Así esté denunciado civil, penalmente. Y una denuncia de violencia familiar no te enerva a que puedas accionar como corresponde frente a tu menor hijo. Entonces sí puedes demandar judicialmente una acción de alimentos o lo que se está haciendo actualmente es utilizar la ley 30364, que es la ley de violencia familiar y sus modificatorias actuales, para pedir como medida cautelar la pensión de alimentos anticipados, y sale más rápido a través de una medida cautelar de violencia familiar. Agradezco las preguntas, muchas gracias a todos y seguimos con la siguiente. Doctor, buen día. Es la primera vez que veo su programa y me parece súper interesante. Ya tengo 1 año y 8 meses separada del papá de mis hijos. He cumplido los 3 primeros meses de separación y luego, no estoy leyendo bien, creo. Y luego deposita cuando se acuerda, que es cada 2 o 3 meses. ¿Qué puedo hacer? Hay una denuncia de por medio y no cumple. Listo. Bueno, ya tengo 1 año y 8 meses de separada. Entiendo que esta separación puede ser con matrimonio o sin matrimonio. Bueno, vamos a hablar. Las personas una vez estuvieron juntos y ahora se separaron. Tienes 1 año y 8 meses de separada y la otra persona no cumple. Entiendo de que hay un menor. Entonces, si hay un menor, hay que ver, si tú estás casada, también los alimentos te corresponderán a ti, al menor y a ti. Pero si no estás casada, entonces solo corresponderán al menor. Ya, y no cumple. Pero me dice de que hay una denuncia de por medio. La palabra denuncia va al ámbito penal. La demanda va al ámbito civil familiar. Entonces, si es denuncia, ¿será denuncia penal o será demanda de alimentos? Si es demanda de alimentos, entonces ahí tenemos que accionar. Si es demanda de alimentos, los meses que no paga o se retrasa, tenemos que dar cuenta al juzgado para solicitar la liquidación de pensiones devengadas. Obviamente no podemos, te va a salir más caro el abogado si es que tú pides se retrasó 2 meses, o sea, vamos a pedir solamente la liquidación de esos 2 meses. No, habría que juntar un buen tramo de meses impagos para poder sacar una buena liquidación y mandarlo a un proceso penal de omisión de asistencia familiar.
¿ya? Entonces, si tu demanda es de alimentos, ahí tenemos que actuar. Cualquier cosa, cualquier profundidad en las consultas que ustedes tengan de estas asesorías que estoy brindando, mis números están ahí en la página web, en el logo de esta presentación, de este video, y me pueden escribir al WhatsApp para poder ya profundizar con detenimiento el caso de cada uno de ustedes. Sin embargo, entonces tenemos que tomar ese proceso de alimentos para poder dar cuenta al juez y decirle, no, la liquidación de pensión de alimentos, solicito una nueva liquidación porque tiene tantos meses impagos. Y dando esa cuenta, el juez lo que va a hacer es, le va a requerir que pague. Si no paga, lo va a cursar en oficios al Ministerio Público para el cumplimiento de sus atribuciones, que corresponde el inicio del proceso penal de omisión de asistencia familiar. Y en ese proceso de omisión de asistencia familiar lo que va a suceder es que el obligado se obliga a tres cosas: al cumplimiento de ese monto de liquidación más intereses legales, se obliga a una pena privativa de libertad y a una reparación civil. Por lo tanto, es beneficioso que se retrase, porque vas a poder sacar un quantum económico mayor y así va a aprender, porque lo vamos a detener, va a pasar su noche en carceletas requisitorias y va a entender de que no debe de retrasarse, tiene que cumplir. Todo lo que es proceso judicial es una forma coercitiva, con fuerza de ley del Estado, para enseñar, educar a los irresponsables a que cumplan su responsabilidad. Por eso, hace unos instantes dije de que si uno puede tener una mejor comunicación, en realidad se obvia todos los procesos judiciales. Pero como somos tan conflictivos, de algún modo lo hemos estropeado y siempre echamos la culpa a la otra parte, ¿no? Él fue el que no me entendió, o él fue el infiel, ¿no? La infiel. Y entonces mantienen una animosidad terrible que no se detiene y lo único que hacen es tener más conflictos y los únicos que van a ayudar somos los abogados, los jueces, el proceso, una sentencia. Y eso no ayuda realmente a que uno esté tranquilo. Entonces, tenemos que hacer un plan de retroceso, de no incrementar más conflicto. Y los conflictos que tenemos ahora, bueno, los continuaremos y cada vez más los terminaremos. Un proceso de alimentos puede terminar con un acta de conciliación extrajudicial. Sí puede, sí puede. Solo que los abogados no te lo dicen, porque si no, se les va el proceso de años. Pues es hasta cómo sobrevive el abogado con un proceso de que tu niño tenga hasta 18 o 28 años y yo voy a seguir siendo tu abogado. ¿Pero qué? ¿Puede acabar con un acuerdo conciliatorio? Por supuesto que sí. Entonces hay que bajar la animosidad. Y en una pelea nunca tuvo la culpa uno solo, la otra parte también. Si hacemos mea culpa, podemos hasta superar ese conflicto. Esas son las estrategias que quería darle al final. Tenemos una pregunta más. Para el divorcio, un tema a definir. Régimen de visitas, me dijeron que es mejor definir todo claramente, puesto que ahora él tiene visita libre cuando quiere y ahora que quiere sin previo aviso. De otro lado, si no quiere dar el DEPA como anticipo de legítima sin retorno, ¿qué sería lo más recomendable? Ya, bueno. Tenemos aquí, para el tema del divorcio, en todo divorcio, ya tocando el tema de divorcio, se ven 4 materias en un divorcio. Entonces tenemos 4 conflictos que hay que solucionar. Podríamos decir 5, porque el mismo vínculo matrimonial es 1. Pero alimentos, régimen de visitas, tenencia y separación de bienes. Entonces tenemos muchas personas que en algún momento de su vida se amaron, ¿no? O tuvieron un momento de procreación, tal vez pasajera, y se casaron, y ahora están separados, mantienen esa enemistad tan perdurable que
es muy difícil de tener un divorcio rápido, el divorcio de 3 meses, el divorcio que es de mutuo acuerdo. Entonces pasan por un estadio judicial que es largo y donde los abogados exageran, el demandante, el demandado exageran, demanda uno, el otro contesta y encima reconviene, o sea, hace una contrademanda y el otro recontesta y así pasan 4 años para obtener una sentencia. ¿Qué hace una sentencia? Una sentencia dilucida, primero, rompe el vínculo matrimonial y establece los alimentos, el régimen de visitas, la tenencia y la separación de bienes. Los alimentos, muchas de las personas ya tienen una demanda de alimentos previa, entonces no tocará ese tema porque ya tiene un proceso de alimentos. En el caso que no tenga, establecerá pautas sobre los alimentos. Tenencia, la tenencia se quedará con la situación de hecho que corresponda que sea más favorable al menor. Si el menor ha estado con la madre, continuará con la madre. Si ha estado con el papá, continuará con el papá. En los regímenes de visita le corresponde al ausente, sea madre o padre, y el ausente es quien tiene que ir. La pregunta es de que tiene libertad de poder ir en cada momento, ¿no? Bueno, va a depender de cómo son los tratos y cómo han acordado. Generalmente nuestros conflictos son porque no nos comunicamos bien, no decimos hasta dónde quiero que vengas y hasta dónde no. Tu presencia irrumpe a veces las situaciones del hogar. Entonces, esas cosas, si no lo sabemos decir, tenemos que decirlo por escrito, sea carta notarial, sea a través de conciliación, sea a través de medios más fríos y legales, donde no se enerven las partes. Ahora, si hay por ahí una propiedad de por medio y no han podido hacer su separación de bienes, o sea, qué es lo que me corresponde para mí o para la otra parte, o la venta y el dinero para uno y otro, o lo que me dice en la pregunta, un anticipo de legítima en favor del menor. Es una muy buena idea eso del anticipo de legítima, porque es una propiedad que va en beneficio del menor, pero no porque tú tengas la buena idea, la otra parte lo va a aceptar. Y si no lo acepta, no hay acuerdo. Entonces van a pasar por conflictos diversos y el divorcio va a ser eterno. Entonces hay que bajar la animosidad. Generalmente donde yo tengo un enemigo, yo soy parte crucial para que ese enemigo siga siendo enemigo. Si yo hago un acto de perdón, un acto de mea culpa, de decir yo también he tenido la responsabilidad, discúlpame que nuestras relaciones no funcionaron, la persona se va a sorprender. Puede machacarte un poco, puede decir, sí, ves, tú tenías la culpa. Bueno, sí, puede ser, pero pongamos las cosas en orden. Y eso es negociación. Ya estamos negociando. Cuando uno hace mea culpa, este principio se llama perder para ganar. Es una estrategia de negociación que funciona sí o sí. Hay que saber perder para ganar. A veces nos señalan, nos dicen, pero logramos acuerdos. Y si hay un bien que va a beneficiar al menor por un anticipo legítimo, hay que saber hacer mea culpa para que la otra persona diga, sí, tienes razón, solo que no lo hago porque quiero que te duela, ¿no? Generalmente el enemigo hace eso, quiere darte por la debilidad que uno sabe dónde lo tiene, y entonces no hay acuerdos, no se concretan soluciones. Y las soluciones que tú debes decidir, transitar por un proceso largo judicial o una vía negocial. Si no tienes la capacidad de negociación, entonces ahí es donde nosotros, profesionales como yo, hay muchos y hay muchos estafadores, hay de todo. Busca a las personas más honestas. Yo soy un personaje público, está en mi página web, mis fanpage y todo, y puedo ayudarte con esa estrategia. ¿Ya? Y dar solución al menor le va a ayudar, porque los menores quieren, así estén separados, quieren al papá y a la mamá. Encima, te doy otro dato para todos ustedes. Familia separada, ¿no? Que empezó todo con amor, pero ahora están separados, siguen siendo familia. Si los separados agregan una nueva pareja a cada uno, ¿no? El papá, una nueva novia, la mamá, un nuevo novio, todos son familia. Entonces, se está generando un derecho de familia que hay que mantener un orden
Y no todo hay que verlo judicial. Pero si no hay acuerdo, caballero, hay que hacerlo judicial. Y está todo lo que estamos diciendo: alimento, tenencia, régimen de visita, divorcio, violencia familiar, sustracción de menor, hasta el tema de filiación es un tema familiar. Pero si hay acuerdos, obviamos todo ello y solo hacemos negociaciones. Siguiente pregunta. Buenos días, doctor. Recién veo su video. Yo estoy casada y me separé hace 17 años. ¿Y cómo haría para divorciarme? Ya yo me casé en Ventanilla. Yo vivo en Villa María del Triunfo. ¿Ya? Y la otra parte vive en Ucayali. Ok. Listo. Cuando ya hay extensión de tiempo, 17 años en esta pregunta, 17 años de separación, nos da una ventaja. Nos da la ventaja de que las partes ya están bien separadas y han rehecho su vida. Entonces ya pueden regularizar sin animosidad la situación de hecho. Si mantienen un vínculo matrimonial, hay que desvincularlo, hay que lograr un divorcio. Y ese divorcio se va a lograr con la conexión de las partes. Si la persona no puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Yo puedo acercarme a la persona que está en Ucayali, sea por medios electrónicos o en persona. En persona sería mejor, ¿sabes por qué? Porque yo hablaría amablemente, negocialmente, para que me firme un poder donde yo lo represente a él. Y vengo aquí a Lima y realizamos el trámite de divorcio. Y el divorcio es rápido, en 3 meses lo hacemos. Entonces ese poder me faculta para que el señor ya nos encargue. Nos encarguemos tú y el abogado representante. Y de esa forma me firman los papeles, hacemos todas las cosas y sale el divorcio en 3 meses. Se inscribe en la RENIEC, registros públicos, y en el registro civil de la municipalidad. Ahora, tú me preguntas sobre los distritos. ¿Vives en un distrito? ¿Te casaste en otro distrito? No hay problema. La ley 29227, que es la ley de procesos no contenciosos para efectos de divorcio rápido o divorcio express, faculta de que el divorcio puede realizarse en el último domicilio conyugal. Y ese último domicilio conyugal, vamos a hablar entre comillas, puede haber sido aquí en Santa Anita. Y hacemos los papeles y simplemente, como yo tengo el poder, va a salir un divorcio perfecto. Para los que recién se están conectando, les hago estas asesorías online. Hagan sus preguntas. Cualquier pregunta a profundidad y un caso personal en los números que correspondan, denle like, compartan este video, porque estoy brindando asesoría total en materia de derecho familiar. Agréguenme a sus Facebooks, pasen la voz. Siguiente pregunta. Doctor, tengo una hermana que compró su departamento con su esposo, ¿ya? Pero solo le puso a su nombre, el esposo. Excluyendo a mi hermana, ellos viven más de 2 años legalmente, tengo entendido. La cónyuge tiene derecho. ¿Qué se puede hacer en esos casos? No está claro. ¿Es cónyuge o no es cónyuge? Es cónyuge y están casados. Si es cónyuge y están casados y la propiedad sacó a su nombre, posiblemente esa propiedad, hay que ser honestos, posiblemente esa propiedad sea un bien propio. Por eso salió únicamente a su nombre. Y si es bien propio, lo único que tuvo participación la esposa fue como interviniente y no como cónyuge para ser propietaria, ¿ya? Entonces, ¿eso está bien? Sí, está bien. ¿La cónyuge podría pretender algún interés frente a ese inmueble? No, no puede pretender nada. Ese es en la opción de que sea un bien propio. Pero si analizamos el acta de matrimonio, la fecha y la adquisición de esa propiedad, entonces sí habría un problema, ¿no? Tal vez el matrimonio fue hace mucho tiempo y el bien lo logró inscribir posteriormente. Habría que ver si fue adquirido dentro del matrimonio. Si fue adquirido dentro del matrimonio, ahí hay una nulidad de acto jurídico registral, una demanda civil.
Ya eso vamos a poder hacerlo posteriormente. O como, sí pues, tendría que ser una nulidad, pero esta demanda tendría que ser si las personas están separadas. Si están juntas, como entiendo en la pregunta, podríamos negociar de una manera para que podamos actualizar ese bien y sea parte de la sociedad conyugal. Entonces es mejor, más sano ese lado, en vez de convertir a la pareja en enemigo confrontacional a través de una demanda. Pero si no queda de otra, caballero, tendremos que hacer la demanda de nulidad de acto jurídico registral. Entonces, espero que les esté gustando esta asesoría online, porque va a resolver muchas preguntas ahora que estamos todos digitales. Mesa de partes electrónico, SUNARP electrónica, o sea, registros públicos, yo saco copias literales, vigencia de poder, mandatos registrales, todo por internet. La RENIEC tenemos también, acta de nacimiento, acta de defunción, partidas de matrimonio, todo se hace ahora digital. Esta nueva normalidad nos ha traído cambios y tenemos que adaptarnos, nos estamos adaptando de la mejor forma. Mi nombre es Pedro Yupanqui para poder servirles en todo. Actualmente sigo llevando casos judiciales, civiles, penales, administrativos, notarial, todo por vía electrónica. Pueden venir, cumplimos con los protocolos de sanidad para poder atenderlos personalmente. Tenemos buen espacio, buena oxigenación y todos podemos atender las consultas, sean personales, sean virtuales. Y tenemos nuestro centro de conciliación, Italcor Solutions, que ayudaría a solucionar todos estos problemas que hemos manifestado. Siguiente pregunta. Buenos días, mi hermano está separado hace 6 años, pero estuve en juicio, le estuve pasando, pero hace 2 años ya no, porque la señora no abre su cuenta del Banco de la Nación. Caramba. Entiendo de que hay una separación, entiendo de que tu hermano no se nota si han estado casados, solamente que tienen una separación y bueno, han habido aportes, entiendo de que hay un menor de por medio. Lo que podemos decir es lo siguiente, si hay una pensión de alimentos, hay que analizarlo si ha sido acordado por ustedes mismos o a través de un proceso judicial, es decir, por sentencia judicial, ¿no? Y se ha establecido una pensión económica por sentencia. Y si es así, entonces ya se autorizó la cuenta bancaria del Banco de la Nación. Y esa cuenta bancaria es donde uno tiene que depositar. Esa cuenta bancaria autorizada por el Banco de la Nación, autorizada por el juez, que corresponde al Banco de la Nación, tú tienes que continuar depositando. Te hable o no te hable. Continúa, porque es tu deber, es una obligación. Y es una responsabilidad que esa economía, ese quantum económico va dirigido hacia el menor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no es por cuenta bancaria autorizada? Entonces, lo que se recomienda es depósito judicial electrónico. ¿Ya? El depósito judicial electrónico también se hace en el Banco de la Nación. Lo que no deben hacer, escuchen bien, lo que no deben hacer es dar la pensión de alimentos en la cuenta personal de la madre del alimentista. No pueden darle, ¿por qué? Porque su cuenta personal tiene muchos ingresos de su trabajo, de sus cosas, y eso no es una cuenta autorizada por el juez. Entonces, si estás depositándolo allí, esperemos que exista la buena fe de la señora que pueda decir que sí me has depositado tanto en pensión de alimentos. Tampoco entreguen a mano en efectivo sin un recibo. Es decir, tiene que haber siempre una constancia. Pero lo correcto son estas dos vías, lo que le digo. Cuenta autorizada por el juez en el Banco de la Nación y depósitos judiciales electrónicos. Si son esas dos vías, no habría nada que reclamar. Y si la persona se desentendió y no está revisando su cuenta, no está cobrando, bueno, puedes mandarle una carta a tu menor, una carta muy cariñosa y amable,
para que se encarguen y puedan sacar dicha cuenta. Ahora, tal vez la madre algo le ha pasado, entonces tendría que haber una sucesión intestada y poder sacarlo. Tú haces la sucesión intestada y tú sacas los depósitos realizados. Bueno, vamos a ver. Siguiente pregunta. Uy, ¿cuál era? Se fue. Espero que estas asesorías estén siendo muy informativas, denle like, compártanlo. Mi nombre es Pedro Yupanqui, atiendo todos estos casos, civil, penal, familia, administrativos, notariales, y todos mis datos están en el esquema de la presentación. Escríbanlo. Muchas gracias por todas las preguntas. Estamos leyendo la siguiente. Doctor, buenos días. Yo había denunciado al padre de mi hijo, pero retiré la denuncia por un acuerdo, por mutuo acuerdo, por mi hijo. Pero ahora lo que me pasa a mi hijo lo que pasa económicamente a mi hijo es muy poco. Lo puedo denunciar nuevamente y pedir aumento sabiendo que él tiene otra hija. Interesante. Bueno, hubo una denuncia, se retiró la denuncia y puedo volver a denunciar. Hay que manejar bien los términos. Denuncia va por el ámbito policial y va por la vía penal, denuncia. Y demanda es por la vía civil familiar. Entonces, entiendo en la pregunta de que ha habido denuncia posiblemente de violencia familiar, ¿no? Denuncias de algún tipo. Pero también puedo entender de que son demanda de alimentos que se han hecho o algo así. La consejería es, ¿puedes demandar por alimentos? Sí puedes hacerlo, te digo, por dos vías. El proceso único a través de un juez de paz letrado por la pretensión de alimentos, ¿puedes iniciar la demanda? Por supuesto que sí. ¿Necesitas de abogado? No necesitas de abogado, pero tarde o temprano lo vas a necesitar porque el sistema digital es difícil. Y segundo, puedes iniciar, ahí sí, una denuncia de violencia familiar para efectos de pedir como medida cautelar la asignación anticipada de alimentos. Entonces, y este es más rápido, pero no genera sentencia, solo es un auto que ordena. Bajo apercibimiento de incumplimiento de dicha orden, se iniciaría un proceso de resistencia a la autoridad. Entonces, yo recomendaría una demanda de alimentos para que salga una sentencia que ordene y se autorice a través de una cuenta bancaria del Banco de la Nación para que siempre te deposite allí. Y mejorar las comunicaciones para que no sea una parte enemiga, sino que siempre cumpla su responsabilidad en favor del menor. Siguiente pregunta. Buenos días, doctor. Mis padres estaban casados, pero jamás vivieron juntos. Se divorciaron hace 3 años. Yo tengo actualmente 19, pero él jamás se hizo responsable de mí desde que nací. Ahora quiero estudiar una carrera universitaria, lo busqué y le pedí que al menos me ayude ahora y me dice que tiene muchos gastos que tratará, pero sigue sin ayudarme. Carambas, en nuestro estado de necesidad es hasta la mayoría de edad o si hay continuidad y hay estudios superiores sería hasta los 28 años. Entonces, si no ha habido una continuidad de estudios superiores después de que terminé colegio, entonces he perdido el estado de necesidad. Toda aquella negociación que corresponda va a ser ya de 2 personas adultas, tienes 19 años y tu papá ya te atendió, va a ver en lo posible. Yo te sugeriría, no se hace a través de una pensión de alimentos, porque ya no tienes legitimidad para obrar, porque eres mayor de edad y no hay estado de necesidad. Se tiene que emplazar a tu señor padre a través de una negociación conciliatoria para efectos de que haya un acuerdo voluntario donde él pueda pasarte ya no se llama una pensión de alimentos, sería por obligación de dar suma de dinero, un monto familiar adecuado para cubrir gastos de tus estudios, ¿no? Pero esta negociación de adultos implica de que tú también tengas un acercamiento con él. Un acercamiento en donde seas merecedor a lo que corresponde dar.
Ahora, me dijiste en la consulta de nunca ha dado pensión de alimentos desde que nací. Ahora, ¿puedo pedir alimentos ahora? No, no puedes pedir porque eres mayor de edad y ninguna demanda de alimentos pretende una pensión de alimentos desde que se nace. No, solo desde que se inicia la demanda. Pero en el caso de la pregunta del joven de 19 años, tendría que ser un acuerdo voluntario para que la persona dé. Otra modalidad también sería la siguiente. Si ha habido un daño moral, o sea, cuentas con un informe psicológico y estás mal anímicamente, estado depresivo, no puedes ver la vida de una manera progresiva y tenemos documentos sustentatorios, entonces podríamos demandarlo por una indemnización por daño moral en vista de que no ha asumido una pensión de alimentos, se ha desentendido de la tenencia, el régimen de visita y alimentos durante toda tu vida, entonces podríamos iniciar también una demanda de indemnización por daño moral. Denle like si les está gustando este video para poder hacer otros temas similares. Hemos hablado de propiedades, así que vamos a tener videos similares sobre obligación a dar suma de dinero, finanzas, economía y bienes. A ver, tenemos otra pregunta. Doctor, ayuda, por favor, ¿cómo se hace en el caso que quisiera retirar mi demanda de alimentos? Dado que ya se hizo la sentencia y tiene meses pasando. Y ahora vivimos juntos con nuestra menor hija. ¡Oh, qué bueno! ¡Felicidades! Yo soy de las personas que después de que una persona se divorcia o se separa, y pueden pasar todo el tiempo que sea, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 10 años, y se vuelven a juntar, bueno, qué bueno, bendiciones. Y si ha sucedido en este caso, entonces, y tenemos una demanda, un proceso de alimentos vivo, hay que eliminarlo. Sí, una estrategia es Centro de Conciliación y Talcor Solutions para poder hacer un acta de conciliación, un acuerdo conciliatorio en el que ya el estado de necesidad ya no existe, que tenemos nuevas situaciones de hecho y lo que dije al inicio, se actúan de dos formas. Uno, tenemos que dar cuenta al juez, al juzgado de la demanda de alimentos, darle cuenta y pedirle la suspensión del proceso para su archivamiento. Y dos, hacer la demanda de extinción de la pensión de alimentos porque ya no hay estado de necesidad. Ahí en ambos adjuntaríamos el acta certificada del acuerdo de que ya no existe pensión de alimentos pendiente de pago, ya todo se ha cancelado y todo ha recobrado un nuevo orden. Y el volverse a juntar es de las mejores estrategias, les digo, porque te vuelves a juntar y lo que debías ya no lo debes, pues, porque ya lo estás cubriendo mes a mes. Entonces es una estrategia de pago, pero a su vez es una forma familiar de estar juntos, de reconstruir lo que se quebró en algún momento, ¿verdad? Entonces, ¿podemos volver? Sí, podemos volver. No seamos blanco y negro, ¿no? Tajantes de yo jamás vuelvo con la persona. ¿Por qué? Si es el papá o la mamá de mi hijo o de mi hija o de nuestros hijos. Sí se puede volver, pero con nuevas reglas. Tenemos que reconstruir las reglas a través de un acta de conciliación, norma de convivencia y esas obligaciones, las antiguas, los estados de necesidad, pueden condonarse, pueden pagarse, pueden tomarse por canceladas. Sí se puede. Siguiente pregunta. Doctor, buenos días. ¿Cómo es la tenencia compartida? ¿Se pasa una mensualidad? Es el caso de que sean personas separadas pero no se casaron. Gracias por los datos. Entonces tenemos dos personas que no se casaron, ya están separadas y tienen tenencia compartida. La tenencia compartida, dentro de la tenencia puedes tener la tenencia rígida, ¿no? Para una de las partes, para la madre o para el padre, o compartida, ¿no? Dentro de las tenencias rígidas tenemos con externación, sin externación, o sea, que puedes sacarlo a la calle a pasear o no lo sacas y solo se queda en casa y bajo la supervisión del accionante. Esa es la tenencia rígida, ¿no? Entonces, acá se ha logrado una tenencia compartida.
habla bien de las partes porque han podido tener menos animosidad, menos conflicto para dar solución a que los padres se acerquen al menor y continúen con el amor, los afectos, el desarrollo psicosocial del menor, ¿no? Entonces va a desarrollarse mejor. Ahora, pregunta allí, igual tiene que pasar alimentos. Las pretensiones, cada una son diferentes. Por ejemplo, en alimentos no se habla de tenencias. En tenencia no se habla de alimentos. En régimen de visitas sí se tiene que hablar de quién tiene la tenencia, pero no es necesario que se cumpla. Si es que tú tienes un acuerdo conciliatorio, ahí sí se ve todo, pues se ve alimentos, régimen de visitas, tenencia, ¿no? Y ahí sí se puede establecer. Ahora, si ustedes han acordado de que van a tener tenencia compartida y que a sus posibilidades económicas van a poder asistir la pensión de alimentos, bueno, nadie los obliga a que tengan un monto en particular. Pero si en realidad el tenedor del menor está teniendo dificultades económicas para seguir manteniendo al menor, entonces puedes solicitar una demanda de alimentos, sí puedes hacerlo. Entonces tu pregunta es de que teniendo la tenencia compartida, ¿puedo demandar? Sí puedes demandar porque son dos pretensiones diferentes. Alimentos es un proceso en juzgado de paz letrado y tenencia es un proceso aparte en juzgado de familia. Entonces son pretensiones diferentes. Sí se puede pedir. Y lo que les digo, antes de ir a un conflicto judicial, mejor conversen directamente o a través de un centro de conciliación para efectos de que pueda evitarse el proceso judicial. Y si no hay acuerdo, nos vamos a juicio y el juez va a ordenar. Y sí te van a dar porque corresponde, pues. Ahora, en ningún momento ha habido un quantum económico fijo, entonces se establecerá en función a sus ingresos. Y si sus ingresos no son definidos porque es una persona, no sé, independiente y no tiene planillas, entonces se tomará como base la remuneración mínima vital, que para el 2020 corresponde a 930 soles. Pasado a dólares, 273 dólares. Pero eso no es lo que te dan. Esa es la remuneración mínima vital, de lo cual correspondería solamente hasta el 60%. Y hay que sacar números para poder ser exactos. Y seamos honestos, ¿un juez te va a dar hasta el 60%? No, solo te daría si la madre está postrada. Si te va a dar hasta 50% de sus remuneraciones, siempre y cuando el menor esté enfermo. Entonces, los jueces tienen un rango para atender una pensión de alimentos. Este rango está entre 20%, 30 y 40%. Y dan 10% siempre y cuando el demandado tenga deudas en cantidad, hipotecas, créditos y esté quebrado. Entonces le van a dar 10. Entonces saca tus números en función a la remuneración mínimo vital y verifica si te va a ser conveniente demandarlo o mejor llevarlo en una negociación conciliatoria. Muchas gracias por las preguntas, están muy interesantes. Siguiente pregunta, doctor, una consulta. Si el papá de mi hijo se negó a firmar una conciliación en la DEMUNA y solo se comprometió en pasar un monto, ¿aún puedo reclamar desde esa fecha o de nuevo tengo que empezar a tramitar la denuncia? Ya repito, denuncia es para temas penales, demanda es para temas civiles familiares. Y acá en la pregunta dice que se negó a firmar una conciliación en la DEMUNA. Entonces no hubo acuerdo de ningún tipo. Eso se llama incidencia, ¿no? Hubo una incidencia de que simplemente se salió, no firmó nada, entonces no hubo acuerdo. Y se comprometió a pasar un monto. Supongo que ese monto lo dijo verbalmente, ¿no? Entonces no quedó estipulado y nadie firmó ese monto. ¿Puedo reclamar desde la fecha? No, no puedes reclamar porque no has iniciado ningún tipo de demanda de alimentos. Tienes que iniciar una demanda de alimentos y se computa desde el inicio de la fecha de alimentos. Es más, no se computa desde que inicia los alimentos, sino desde la resolución admisoria y notificada. Ahí es que se computa la pensión de alimentos. Entonces no vas a poder ganar este tiempo. Más bien estás perdiendo tiempo en poder
pretender unos alimentos, estás perdiendo tiempo porque todo este tiempo ya no va a ser contabilizado. Entonces habría que iniciar esa demanda de alimento lo más pronto posible. Actualmente les voy informando, funcionan mesas de partes electrónicas, ¿ya? Y ahora todo es digital y todo se escanea por PDF, se envía, hasta los aranceles se adquieren virtualmente. Puedo sacar copias literales y actas de matrimonio, de función, de matrimonio, todo vía digital de la RENIEC, y procede a hacer las demandas. Si uno quiere que él patrocine su caso con mayor exclusividad, en los datos de la presentación de este video está mi número de WhatsApp y ahí me pueden escribir. ¿Tenemos alguna otra pregunta o ya damos por concluido esta mañana? Creo que voy a agradecer a todos ustedes, a todos los que han estado viendo, y agradecer a todas las preguntas. Muchas gracias. Espero que estos domingos familiares se repitan. Vamos a hacer estas charlas de asesorías legales los domingos, ¿ya? Pueden preguntar, yo absuelvo toda pregunta. Listo, me voy a despedir, señores. Les agradezco, van a tener un bonito día. Síganme en redes sociales como Facebook, aquí en Italcorp, o con mi nombre, Pedro Daniel Yupanqui Julca. Tengo en YouTube también un canal con muchos temas legales, financieros y metafísicos. Se llama Italcorp Videos, ¿ya? Entonces, señores, quedo de ustedes. Bienvenidos a Italcorp.